En Juan capítulo 10, brothers, versículo 22, dice la palabra de Dios: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si recordarán un poquito, la semana pasada vimos que el versículo 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Este es el Hanukkah del tiempo de hoy, o también llamada fiesta de las luces. Y entonces en realidad es la fiesta de la rededicación del templo, porque había sido profanado. Y dice la palabra de Dios aquí: era invierno. La mención de que era invierno es un tanto extraña, pero aún así aquí está aclarando en qué tiempo estaba esta celebración, ¿verdad? Versículo 23, brothers. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Era lo único que quedaba del templo de Salomón, era donde se reunía la gente fuera del templo y estaba bien acondicionado para las reuniones. Entonces eso es lógico, ¿no? Que Jesucristo ahí andaba caminando. Vimos en Hechos también que la gente cuando nació la iglesia, era donde se reunía, en el templo, en el pórtico de Salomón. Ahora dice la palabra de Dios, el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y aquí es donde está la cosa medio tricky, porque los verdaderos judíos sí estaban preocupados esperando al Mesías. Y estos judíos, estos religiosos, están abusando de esa preocupación del pueblo para poder abrazarla de ellos de una manera hipócrita, porque es la hipocresía de los judíos, de los religiosos. Si usted recordará, a través del tiempo de Jesucristo aquí en la tierra, algunas personas le hicieron preguntas a Jesucristo, muy buenas preguntas, pero la mayoría de la gente que le hacía preguntas en la Biblia, pues tenía buenas intenciones, con excepción de los religiosos. Casi cada ocasión que los religiosos le preguntaban algo, era porque había un plan malévolo atrás. Traían algo entre las uñas, algo querían atrapar. Y aquí le están diciendo a Jesucristo: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y se oyen las palabras muy sinceras, se oyen las palabras muy inocentes, que tenían buenas intenciones, que querían saber los religiosos si verdaderamente Jesús era el Cristo. Pero en realidad no era la primera vez que le hacían este tipo de preguntas con un plan malévolo atrás de eso. Por ejemplo, fíjese en Mateo capítulo 12, versículo 10. Nomás le menciono 2, 3 para que se dé cuenta, ¿no? He aquí, Mateo 12, 10, he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Cuál fue la intención de la pregunta? Poder acusarle. Mateo 22, versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Por tentarle. La verdad es que muchas de las preguntas, aunque tenían mala intención, eran muy buenas. Gracias a estos metichones preguntones, legalistas religiosos, tenemos mucho conocimiento hoy, porque el Señor Jesucristo las respondió bien chido, bien claro, bien asombroso. En Juan capítulo 8, versículo 5 al 6, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, si usted recordará. Tú pues, le preguntaron a Jesús, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder
a acusarle. Entonces la gran mayoría de las preguntas que le hacían a Jesucristo los líderes religiosos eran plan con maña. Estaban buscando razones, excusas, motivos para poder tumbarlo. Así de sencillo. Entonces aquí tenemos en el versículo 24 a través de Juan 10, que los judíos se acercan y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y otra vez parece una pregunta muy inocente, brothers, pero la motivación es oscura. ¿Por qué le hacían la pregunta? Si ya Jesucristo les había respondido de muchas maneras anteriormente. Fíjese, Jesucristo les responde en el 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahí está otra manera que Jesucristo les respondió. Pero una manera que a mí me fascina mucho es en el capítulo 5 de aquí de Juan. Si volvemos a varias semanas atrás, y usted recuerda ahí en Juan capítulo 5, en el versículo 21, dice la Biblia que Jesucristo dijo, porque como el Padre levanta muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí en la sección de Juan capítulo 5 está bien asombrosa, brother, porque Jesucristo nos enseña que Él es igual a Dios. Él es igual a Dios en vida, es igual a Dios en trabajo. Hasta ahora mi padre trabajo, dijo, yo trabajo. Es igual a Dios en autoridad. Él no juzga, yo juzgo, dijo Jesucristo. Es igual a Dios en poder, yo doy vida a quien quiere dar vida. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó cuando Jesucristo les dijo esto? Pues no lo aceptaron, lo rechazaron, se pusieron en mal plan, lo quisieron matar, se enojaron y luego lo quisieron matar. En el versículo 18 de aquí de Juan 5, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ay, y ahora vienen aquí en el capítulo 10, dinos eres, ¿para qué nos turbas? ¿Para qué nos molestas? ¿Para qué nos haces preocuparnos? Hipocresía, ¿no? Hipocresía, como si les interesara verdaderamente saber. Lo único que querían era una excusa para poder acusarle. Eso es todo. Una excusa para poder acusarle. Y es que, la verdad, bro, si Jesucristo hubiera venido en otro plan, lo hubieran aceptado. Si Jesucristo hubiera venido en otro plan, lo hubieran aceptado. Pero vino en un plan que no les gustó mucho. Y aún ahorita a los religiosos no les gusta mucho el plan. Porque los religiosos se vestían diferente, mostraban por fuera una religiosidad, una santidad. ¡Puta, qué bárbaro! Mira qué ropitas usa. A legua se veía que era un religioso y que estaba bien con Dios. Pero Jesucristo les dijo, son como sepulcros reblanqueados. Por fuera se ven bien chulos, pero por dentro traen al muerto. Como el de la camisa negra, ¿se acuerdan? Pero estos eran diferentes. Entonces, Jesucristo vino a atacar todo ese asunto del el legalismo de la religión que termina matando a la gente en lugar de darle vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesucristo era dar vida, era la luz. Y para hacerlo, pues tenía que derrocar al sistema de corrupción religioso que había. Y ahí los religiosos, ¿qué esperaban? Pues que viniera Jesucristo a derrotar a los romanos, a los que les tenían el yugo, el pie sobre el cuello. Pero Jesucristo no vino a hacer eso. No vino a hacer eso. Entonces no les gustó ese Mesías. Y es muy similar al día de hoy. Es muy similar al día de hoy. La gente le gusta ir a una iglesia donde se predique música a los oídos. O sea, donde se digan cosas bonitas. La gente le gusta un Jesucristo que se acomode a lo que ellos desean.
Y sí, tal vez algunos buscan algún Jesucristo religioso que le exija cuello de tortuga y que le exija falda hasta los tobillos, porque se acomoda de una manera que lo hace sentirse más santo, más pura a las personas, más cerquitas a Dios, no por lo que Jesucristo hizo, sino por lo que ellos están haciendo. Y de esa manera pueden ignorar 2, 3 reglitas muy importantes que Jesucristo dijo, como amar al prójimo, como no ser rencoroso, como vivir una vida sin avaricia, como ser pacientes, ser generosos, ser dadivosos, como ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo. Mejor me he visto diferente y ya con eso amarramos, ¿no, Jesús? Y entonces hay otros que no les gusta el Jesús que vino porque pues este Jesús es Dios y exige adoración. Y Jesucristo mismo dijo pues que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y para hacer eso necesitan nacer de nuevo, lo que quiere decir un cambio total, no un cambio parcial de tu persona, sino un cambio verdadero y completo, un nuevo nacimiento. Entonces, eso no me gusta mucho, me gusta cambiar pero poquito, hay que dejar 2, 3 maletitas guardadas ahí para más al rato, porque pues aprendí a hacer estos berrinches desde chiquito, ¿cómo me los va a tumbar Jesucristo? O sea, tengo este rencor desde chiquito, ¿por qué lo voy a soltar? O sea, tengo estos sueños, sentimiento de algún día hacer o tener grandeza. ¿Y por qué lo voy a soltar nomás por Jesucristo que me pide humildad, que me pide bondad? A mí me gusta defenderme, si alguien me las hace, me las paga. Como que poner la otra mejilla. No, eso no me gusta. Y por eso muchas personas cambian al Jesucristo por un Jesucristo diferente, religioso. Un Jesucristo que te haga sentirte con tu ropa o con tu hablar o con ir a tocar 2, 3 puertas por ahí, que ya estás bien con Dios. Pero el Jesucristo con todo su peso, con toda su gloria, no cualquiera lo quiere abrazar. Y por lo tal tenemos muchas religiones que se llaman cristianos, pero no lo son. Se llaman cristianos, pero se aferran a que Jesucristo simplemente fue un ángel. Se llaman cristianos, pero se aferran a que Jesucristo simplemente fue un humano. Algunos no se llaman cristianos, pero dicen Jesucristo sí vino y todo el rollo, pero nomás fue un profeta. Porque aceptar a Jesucristo, brother, como Señor, significa mucho. Significa mucho. Es más que venir a la iglesia un día a la semana. Es más que cambiarse de vestimenta si Jesucristo le indica que se cambie de vestimenta. Porque puede ser que sí, ¿no? Nada más imagínense que yo venga a predicar aquí con traje de baño. Pues diría, bro, ya sé que la vestimenta no lo salva, pero mis ojos se están quemando. Entonces a veces que sí nos va a decir Jesucristo, no te van a escuchar con esas ropas, no, necesitas cambiarte. Pero no es para ser salvo, es porque soy salvo. Es porque soy salvo. Entonces aquí están los religiosos que al principio dijeron, vamos a ver si este Mesías nos gusta, pero al último no les gustó. Ahora andan buscando más bien cómo tumbarlo del trono, de la popularidad que tenía, que agarró, ¿no? Y luego vemos el otro tipo de gente, que no meramente los religiosos, pero mucho, la gran mayoría lo que lo seguían, pues no lo seguían para darle alabanza y adoración que él se merece, el reconocimiento de lo que hace, lo seguían por lo que ofrecía, pues porque multiplicaba los panes y los peces, porque calmaba la tempestad, porque resucitó al muerto, pues lo seguían porque sanó al paralítico, le regresó vista al ciego, lo seguían pues porque le sacó los demonios al endemoniado, y entonces lo estaban siguiendo más bien por lo que ofrecía aquí en la tierra. Aquí en la tierra llegaba un momento donde Jesucristo se voltea y los ve a la multitud y les dice, pues ustedes son bien convenencieros, en otras palabras, ¿verdad? Nomás me siguen para ver que me tumban.
Y es la misma historia hoy. Las iglesias se llenan cuando el que está enfrente les dice que van a tener prosperidad y abundancia y que Dios les va a dar riqueza y que van a tener acá y allá. Y muchos se atreven a decir que si usted viene a la iglesia, Jesucristo le sana el matrimonio. Si usted viene a la iglesia, Jesucristo le quita el cáncer. Si usted viene a la iglesia, sus bolsillos se van a llenar. Y son promesas que Jesucristo no hizo. Son promesas que Jesucristo no hizo. ¿Puede hacer? Sí, sí tiene el poder, yo no estoy negando que no. Puede hacerlo. Pero atreverse a agarrar esa bendición y aventársela a todo el mundo es totalmente absurdo. Es ser demasiado arrogante. El querer aventarle una promesa que Jesucristo no hizo para todo el mundo. Y sabe que esas promesas le gusta a la gente. No, hombre, se llena la gente. Y pasan enfrente. Ay, ore por mí, pastor, ore por mí. Para que esto, saca la manga larga. Ay, ay, ay. Y no, hombre, se avientan para que haga algo Jesucristo ahí. Y gritan más recio. Están como en los tiempos de Elías. Que Elías se burlaba de ellos. Le decía, griten más recio, a lo mejor está dormido, les decía Elías. A lo mejor andas de vacaciones y así son hoy. Gritan más recio. ¡Escucha, Jesús! ¡Sana a este brother! Como si tuvieran un Dios mundano que necesitan que les grite. Ese Jesús le gusta a la gente el día de hoy. Ese Jesús es el que se acomoda. Porque es un Jesús que me da y me chiplea. Me consiente lo que yo quiero. Pero el Jesucristo que te dice, sométete. Póstrate delante de tu presencia. Entrega todo lo que eres delante de Él. Somete no nomás tu cuerpo, pero tu voluntad, tu mente, tus deseos, tus pasiones. Ese Jesús no es tan popular, brother. No es tan famoso el día de hoy. Y aún así la gente dice, yo sí soy cristiano. ¿Qué cristiano vas a ser? Porque el verdadero Cristo exige obediencia. Y no nomás dentro de la iglesia, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al año, y aún el leap year, ¿cómo se llama? El febrero que tiene. Gracias, es que a veces me falla el español. Pero ustedes aún ese día extra no lo tienen libre. Todo es vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos hoy? Cristianos bien pobres. Bien pobres que les pasa algo negativo y ya andan renegando de Dios. ¿Por qué me pasó esto, Dios? Como niños chiples consentidos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué esto? Porque todo es para su honra y para su gloria, ¿no entiendes? Y hay otros cristianos excusando a Dios. No, mira, es que Dios, no es que lo haya hecho Dios, es que el mundo está en caos. No, Dios tiene poder para hacer lo que le da la gana. Es omnipotente. Y tiene el conocimiento infinito que sabe todo lo que está pasando. Es omnisciente. Y si su poder es limitado y su conocimiento es limitado, entonces no es ni omnipotente ni omnisciente. Y aún así, Él permite que pase lo que pase porque tiene un plan. Y el plan es que su nombre sea glorificado. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, así tenemos. Y todavía para el colmo, algunos pierden un ser amado, cristianos, y caen en depresión. Ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. O sea, esa persona te daba la razón para vivir, ¿no era Jesucristo? Esa persona era por lo cual estás motivado, ¿no es por Jesucristo? Pues tengo noticias para ustedes. Todos se van a morir. Todos. Ojalá y no este año, pero eventualmente. Y entonces, si su fe depende de una persona, está destinado a perder su fe. Si a eso se le llama fe. Si usted cree en Dios, nomás porque tiene las personas que tiene cerca de usted y están en buena onda, quiere decir que la fe va a desaparecer. No es fe verdadera, es fe superficial. No tiene raíces en Cristo Jesús. Si su fe depende de lo que tiene, de su casa, de su carro, de su salud, de su trabajo, entonces va a perder su fe. Porque va a perder su casa, su carro, su salud. Eventualmente todo lo que es material le salen alitas. Se va. La ciencia dice que nada desaparece. Es bien asombroso.
simplemente cambia su estado, ¿no? Simplemente cambia su estado. Pues sí, la Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde se pudren. Miren nomás, estas sillas verdes, no hace muchos años las teníamos bien brillantes, bien bonitas. Bonitas. Aquí están fuera de la intemperie, protegidas por este techo, el medio ambiente, el aire acondicionado. Y aún así ya están todas despintadas y manchadas. Todo se acaba, todo en este mundo se acaba. Es por eso que nosotros ponemos nuestros ojos en lo eterno. Pero ese Jesucristo, brother, no es el que le agradaba a la gente. Ese Jesucristo no es el que le agrada a la mayoría de la gente. Y por eso lo querían matar. Entonces, volvamos a la cita porque me emociono y luego me voy para otro lado. Entonces ellos no querían la verdad, aunque le preguntaron, ¿no? Lo único que buscaban ellos era evidencia para poder asesinarlo. Evidencia para poder asesinarlo. Y aquí mismo en el capítulo 10 está otra vez el resultado. El versículo 30 dice Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Pues le están preguntando, si eres el Cristo. Jesús les dice, yo y el Padre uno somos. Y agarran piedras para ni que fuera el barrio, ¿eh? Pero lo querían golpear, lo querían asesinar cuando les dijo la verdad. Y así es la gente hoy, ¿no? Es asombroso cómo mucha gente, usted sabe, mi brother César, mis hermanos que han servido en el pastorado, saben que cuando la gente viene con preguntas, y luego les responde uno, y muchos de ellos pues se enojan. ¿Para qué preguntan? ¿Para qué preguntan? La otra vez le platiqué, creo que a la hermana Luis, hermano Rubén, en lo que he estado en el ministerio, un chorro de gente cuando se le muere el perro vienen y me dicen, los perros van al cielo. Yo creo que 4 personas, 5 las que han venido. No hace mucho, hace un año o algo así me preguntaron, que si su perro, 2 años, que si su perro iba al cielo, hacia el cielo el perro. Pues ya ni sé ni cómo contestarle porque se van a enojar. Quieren tanto a su perro, aquí quieren más a los perros que a los inmigrantes, que si el perro no va al cielo se enojan con Dios. Y es más o menos aquí lo que pasó, hicieron una pregunta, pero no quisieron la respuesta, bros. No la querían la respuesta. Lo que estaban buscando era evidencia para poderlo asesinar. Ese era el plan malévolo. ¿Cómo nos echamos al plato a Jesucristo? Vamos a buscar evidencia. Lo estuvieron haciendo a través del tiempo. ¿Y sabe cuál era la evidencia que querían? Era blasfemia. Eso es, porque eran religiosos y buscaban blasfemia. Porque blasfemia, según Levítico 24, versículo 16, era castigada con muerte. O sea, legalmente podían asesinar a alguien cuando cometía blasfemia, según Levítico 24, 16. Y entonces era lo que estaban buscando ellos. Con eso lo podemos asesinar. Y era lo que buscaban. Y lo lograron, de hecho. Eventualmente lograron asesinar a Jesucristo con el castigo de blasfemia. Fíjese, a Mateo 26, le doy chance de buscarlo. Mateo 26, brothers, ya cuando a Jesucristo le están dando el juicio o llamado juicio para asesinarlo, dice en el versículo 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Ahí está la misma pregunta, la misma pregunta de Juan 10, pero en como 6 meses, 4 meses más adelante. La misma pregunta, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y aquí le vuelven a decir a Jesucristo, ya cuando lo tienen rodeado de soldados, policías, sacerdotes y todos estos religiosos, le dicen, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas que si eres el Cristo, el Hijo de Dios, no lo digas. Jesús le dice en el versículo 64, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Preguntó, le contestó.
Versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Les pregunta al resto de los religiosos. Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, es digno de muerte, se merece morir. ¿Por qué? Porque blasfemó según ellos. No sabían que ellos eran los que estaban blasfemando. Ellos eran los blasfemos. Y acusaron a Jesucristo de blasfemia y con esa culpa, con ese pecado, con ese rompimiento de la ley fue que fue llevado a la cruz. Por blasfemar. Era lo único que querían oír ellos. Que Jesucristo había blasfemado para poderlo asesinar. Plan con maña, brother. Y así hay gente, va a haber gente que llegue a preguntarle a usted, pero no quieren saber en realidad, lo único que quieren es atraparlo. Lo único que quieren hacer, encerrarlo. Usted necesita ser astuto, pero además de astuto necesita estudiar la Biblia. Porque pues, si no conoce nada, pues, ¿cómo va a responder? No. ¿Cómo va a responder? Vienen esos que andan tocando las puertas de casa en casa para poder ser uno de los 144,000 y los agarran y los hacen pedazos nomás porque no está educada la gente. Ahí en el Antiguo Testamento Dios dijo, mi pueblo, otra vez, ¿cómo? Perece por falta de conocimiento. Es el día de hoy, ¿no? La gente que va a las iglesias, no para aprender más de la Biblia, no para prepararse para el mundo exterior, para emocionarse un rato, para que la música esté buena y que el predicador me diga que yo soy bien perrón, bien chidote, y que este año Dios me va a dar prosperidad, y que me va a dar nietos, y me va a dar hijos, y me va a dar carros, y me va a dar mejor trabajo, y que alguno de ustedes va a ser un cantante internacional, y alguno de ustedes va a ser un profeta internacional, y es la única razón por la que va mucha gente a las iglesias. Pero no van para aprender más de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? No solamente que no pueden defenderse delante de aquellos que no tienen la verdad, sino que no pueden adorar a Dios. ¿Cómo van a adorar a un Dios que no conocen? De una manera limitada, de una manera muy limitada. Es por eso que la gente en las iglesias hace todo ese show que no está en la Biblia, y de hecho cuando está en contra de ese show, porque el conocimiento lo tienen muy limitado. Y entonces le dan una adoración no basada en la verdad, sino en las experiencias que han venido ocurriendo en nuestras iglesias desde hace 100 años en adelante. Entonces ya no es basado en el conocimiento que está en la palabra de Dios, es basado en lo que ha aprendido al ver a otros, al ver a los demás. Y cuando los corrige se enojan, se enchinchan y no quieren oír la verdad. ¿Por qué? Porque las emociones siguen siendo más fuertes para muchos que la merita verdad. Entonces, miros, a Jesucristo le dicen que es digno de muerte por haber dicho que es el Hijo de Dios, que tenía la autoridad de Dios, que tenía el poder de Dios, que tenía la vida como Dios, que era todo en realidad, porque Jesucristo dijo que Él era la luz, vino a esta tierra a darnos más que otra chance, vino a darnos un nuevo comienzo ya no lleno de odio y de rencillas y de pleitos y de rencores y de avaricias y de envidia. No, pues si eso estamos saturados. Vino a darnos un nuevo comienzo llenos de su Espíritu Santo, en amor, en paz, en gozo, en vida eterna. Ese fue el nuevo comienzo. Y otra vez es ilógico porque ellos estaban celebrando la fiesta de las luces y tenían delante de ellos a la luz verdadera y la estaban rechazando. En este momento tienen la luz verdadera y deciden rechazarla. Aquí en Juan 10. Fíjese en Juan 1.14 dice Juan 1.4, así es como introdujo el Evangelio de Juan a Jesucristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesucristo. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando prende una lucecita, por más pequeña que sea, en medio de una oscuridad tremenda? La oscuridad desaparece. La oscuridad se da cuenta que hay una luz ahí. Y a la oscuridad no le gusta, se siente incómoda. Ese es en el caso con los religiosos. No les gusta esa lucecita. En Juan, otra vez aquí donde estamos, ahora el capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, dijo Jesucristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso mero, ¿no? O sea, nomás pensemos tantito antes de Jesucristo con Juan el Bautista. ¿Por qué se chuletearon a Juan el Bautista? ¿Por qué lo mataron? Porque dijo la verdad. Y luego, ¿contra quién? ¿Alguien que podía matarlo? Por eso, le escaló, porque sus obras eran malas. Y es lo mismo con Jesucristo. ¿Por qué lo querían matar los religiosos? Porque le escalaban, le ardía, les dolía. Sus obras eran malas. Es lo mismo que pasa hoy con los hijos. Yo pues desde chiquito lo supe, ¿no? El papá, la mamá corrige al hijo cuando anda haciendo malo y el hijo no acepta. Tiene razón, mamá. Ya nomás puede el niño y se rebela. Ay, déjame, nunca me dejas hacer lo que yo quiero, siempre te metes. Mira, todos lo hacen. Nos defendemos porque nos arde y nos cala bien gacho cuando nos están corrigiendo, disciplinando. Y es lo mismo con Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba sacando a la luz los trapitos al sol, pues le escalaba bien feo y pues lo querían matar. Y lo podemos ver de diferentes maneras. Si no lo quiere ver nomás a un nivel religioso o en el mundo cristiano, lo podemos ver ahí en afuera. ¿Por qué matan a los reporteros? Sobre todo en nuestro México. ¿Por qué han asesinado a tantos reporteros? Les cala, les arde. O sea, no, hombre, dice que el presidente es bien corrupto, que el gobernador no es bien corrupto, que los policías son corruptos. Pues se los echan. Porque le cala a la gente. Porque le cala. La verdad, decíamos de chavito cuando nos peleábamos los carnales, que andábamos de chismosos, decía mi mamá, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Se acuerda de ese dicho? La verdad no peca, pero incomoda. Y que se incomoda a tal grado que querían matar a Jesucristo. Ahora en este día, bros, comenzamos un año nuevo. Déjenme, tomo aquí esto. Y los cristianos son rechazados hoy cuando predican la verdad, cuando viven la verdad, cuando dan sus opiniones basadas en la palabra de Dios. Son rechazados. Pero en realidad no lo rechazan usted. Ni siquiera rechazan el cristianismo. Quien rechazan es a Jesucristo. Porque los principios que nosotros se supone que traemos son de Jesucristo. Porque la moral que nosotros vivimos es la moral de Jesucristo. Fíjese, Jesucristo dijo en Juan 7:7, hoy leímos una pasadita, Juan. En Juan 7:7 dijo Jesucristo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Jesucristo dijo, no vine a traer paz, sino guerra. Así que sí, si en este año precioso, bonito, usted quiere una paz no interior, pero una paz con todo mundo, y que los de allá, los del arco iris, que le robaron el arco iris a Noé, no lo ataquen, y que los de allá que quieren asesinar a bebés en el vientre no lo critiquen y no lo digan que es odioso, y todo ese grupo de gente, usted lo único que tiene que hacer es callarse. Si quiere esa paz, no predique lo que Jesucristo enseñó. Pero si la predica, si le vive, en realidad usted no es al que aborrecen, al que rechazan, es a Jesucristo, porque es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos.
Y no es odio lo que predicamos, es amor en realidad. Es amor. La gente quiere escucharlo o no, la verdad que no. Pero aún así, no es a nosotros a quien rechazan, es a Él. Cuando Elí le pidieron que eligieran un rey, pues Elí se agüitó bien feo, porque él era el juez, y le pidieron, y luego sus hijos seguían, y entonces pidió el pueblo, no, queremos un rey como el resto de las naciones. Le dijo Dios, no te agüites, Elí, versión de hoy, 2023. No te agüites, Elí, le dijo, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Se fijó? Es lo mismo de hoy. No lo rechazan a usted, lo rechazan a Él. Versículo 25, ya para terminar, Jesús les respondió, os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Sabe cómo saben que usted es cristiano? Por las obras que usted hace, por cómo vive su vida. No tanto por las palabrotas que hablamos y que decimos y que predicamos, sino por nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida nos da a conocer, así como dio a Jesucristo su estilo de vida a conocer. Por nuestro estilo de vida, la gente se da cuenta quiénes somos, por nuestras decisiones, por nuestros planes, por nuestras actividades. La gente se da a conocer. Y la gente que tiene a Jesucristo, pues tiene ciertas actividades que no hace y ciertas actividades que siempre hace. Otra vez, no para ser salvo, sino porque es salvo, alaba a Dios, adora a Dios, ora, lee la Biblia, se congrega. Porque es salvo, es humilde, es paciente. Porque es salvo, tiene gozo, tiene amor. Y se da a conocer, y podría seguir la lista y la lista, pero no para ser salvo. No lo hizo, déjense la pongo diferente. No tiene gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe o dominio propio al último en templanza, como dice Nueva Versión Internacional. No lo tiene para obtener el Espíritu Santo, sino lo tiene porque ya tiene el Espíritu Santo. Y según Romanos, el que tiene el Espíritu Santo es de Dios. Así que demos a conocernos este año, mis brothers. Aunque nos rechacen, no nos rechazan a nosotros, a quien rechazan es a Jesucristo.